Estimado, soy Jorge y te escribo desde Chile. Hoy te contaré una de mis vivencias misteriosas de campo. Se trata del Tue Tue, para que los seguidores de este canal fuera de Chile lo comprendan. Podría considerarse aquel como un tipo de nahual en versión chilena. La versión más divulgada del Tue Tue es que es un brujo que tiene la capacidad de convertirse en pájaro, o bien de desprender su cabeza del cuerpo y salir a volar por las noches. Una de las vivencias que he tenido con esta entidad ocurrió en febrero del año 2005, en vacaciones de verano. Estaba en el campo de mis abuelos, ubicado en una localidad rural de Longaví, centro-sur de Chile. Recuerdo que fue una noche sin luna, una noche siniestramente hermosa, como a mí me gusta decirlo. Lo digo de ese modo porque el cielo estaba completamente estrellado y a esas horas todo el campo parecía una boca de lobo. Resulta que junto al Dago, un amigo y alguien que es como de la familia, nos sentamos debajo de un árbol, cerca del camino que lleva al río. En ese instante conversábamos de la vida y le enviábamos mensajes a unas conocidas por celular, cuando de pronto oímos la carcajada del temible Tue Tue. Nos quedamos petrificados sin decir una sola palabra. Una explicación lógica es que la carcajada del Tue Tue corresponda al canto de un ave nocturna, pero lo que vino después es imposible de explicar racionalmente. Sucede que al instante notamos que unas aves invisibles aleteaban sobre nuestras cabezas. No solamente se oían las alas, sino que también sentíamos el viento del aleteo, el cual era muy fuerte. Por eso consideramos que se trataban de pájaros fantasmas y gigantes. Enseguida nos levantamos, caminamos apurados, pero esas aves espectrales nos siguieron y volvían a volar sobre nosotros. ¿Acaso todo aquello fue producto de nuestra imaginación? La respuesta fue no. Fue real, totalmente real. Yo miraba hacia arriba y encendía la linterna y no había nada. A mí me pareció que batían sus alas con ira, como si hubiesen pretendido hacernos daño. Y tras unos minutos se alejaron. Pero eso no terminó ahí. Resulta que en cosa de minutos, a pasos de nosotros, oímos unas pisadas por el camino que llevaba al río. No supimos si en realidad se trataba de algo sobrenatural o bien de una broma para asustarnos. Eran pasos desordenados que iban de un punto a otro del camino. Y si bien hay viajeros que suelen en las noches transitar de pueblo al río o viceversa, esas pisadas surgieron de la nada. Luego vino el momento de mayor tensión. En cosa de segundos, oímos que ese misterioso personaje del camino hizo un ruido como si sacara una bolsa, para después comenzar a lanzarnos piedritas que caían cerca nuestro. No podíamos ver nada porque estaba muy oscuro. El miedo se apoderó aún más de nosotros cuando las piedras caían al lado nuestro. Finalmente, tras unos segundos, aquellos pasos dejaron de oírse, como por arte de magia. Todo volvió a la calma y solo se oía nada más que el canto de los grillos, y nosotros en total silencio regresamos a casa. Con el paso del tiempo, indagando un poco más acerca de este tema, me enteré que según la tradición campesina, el Tue Tue acostumbra a lanzar polvos mágicos para producir males e infortunios. En la cultura mapuche se les llama calcus o brujos malvados, y aunque muchos no crean, hay supersticiones que se hacen realidad, y hay que tener respeto con el mundo de lo sobrenatural, de las zonas rurales, de toda América Latina. Gracias por poder narrar esta vivencia. Mi esposa y yo habíamos vivido en nuestra casa de campo, ubicada en Tennessee, durante más de 15 años. Y durante todo ese tiempo, nunca nos sucedió nada fuera de lo común.
Nuestros hijos se mudaron con el tiempo y nos quedamos solos. Pero a partir de febrero del 2019, comenzaron a suceder cosas extrañas. Me desperté en la noche, ya que mi esposa me estaba sacudiendo, y me dijo que escuchó un ruido afuera de la ventana y quería que fuera a verificarlo. Yo simplemente me acerqué a la ventana. Hacía frío afuera, así que no quería salir, pero no vi absolutamente nada extraño. Así que cerré la ventana y le aseguré a mi esposa que todo estaba bien. Así que volví de regreso a la cama. Pero antes de que pudiéramos dormirnos, de nuevo hubo un ruido. Aquello hizo que ambos nos sentáramos en la cama. Mi esposa, preocupada, me pidió que sacara la escopeta y viera quién era. Le dije que se relajara y revisé la ventana una vez más. Y mirando por el vidrio, noté que tenía una pequeña raya, pero que estaba del otro lado. Se lo mostré a mi esposa, y cuando lo vio quedó muy aterrada. No teníamos ni idea de qué era lo que había hecho eso. Pensé que pudo haber sido un animal grande. Esa noche, por suerte, no ocurrió nada más, y a la mañana siguiente salí a inspeccionar la ventana, pero no habían huellas en la tierra ni nada extraño en absoluto. Ese día pasó y cayó la noche, y comenzó a llover muy fuerte. Mi esposa y yo estábamos hablando en la cama, cuando otra vez volvimos a escuchar un sonido que se podía escuchar aún con la lluvia de afuera. Era como un sonido de raspado o de barrido, y aquel sonido parecía estar acercándose a la ventana. Entonces mi esposa y yo nos levantamos. Ella ni siquiera tuvo que decírmelo, ya que esta vez tomé la escopeta de debajo de la cama. Me puse mi impermeable y salí corriendo tan rápido como pude. Mi esposa encendió la luz del dormitorio y fue ahí que pude ver unos enormes rasguños en la ventana. Se veía exactamente como marcas de garras. Yo miré el barro en donde estaba parado y noté marcas de pies que se detenían justo en la ventana y que luego se volvían hacia el bosque. Analicé las marcas lo mejor que pude a pesar de que estaba lloviendo. Estas no parecían marcas de botas, ni tampoco de cualquier animal que yo conozca. Se parecían más a enormes marcas de pies con garras en los extremos. No tenemos osos en donde vivimos. En años aquí nunca he visto uno, así que eso simplemente no tenía sentido. De repente me sentí inseguro estando allá afuera, incluso con la escopeta. Así que me apresuré a entrar. Una vez adentro le dije a mi esposa que había un animal grande allá afuera y que mientras nos quedáramos adentro estábamos seguros. No teníamos persianas, ya que no necesitábamos privacidad de nadie. Vivíamos solos. Todo lo que pude hacer fue decirle a mi esposa que se fuera a dormir. Pero las cosas se pusieron más serias. La siguiente noche me desperté alrededor de las 3 de la mañana. Mi esposa todavía estaba dormida. Me quedé despierto ya que se me hizo que había escuchado algo entre sueños. Y en eso me di cuenta de que hacía mucho frío en la habitación. Entonces miré hacia la ventana y estaba abierta. Pero eso no fue lo primero que noté, sino que pude ver una cabeza inclinada a través de la ventana. Mi mejor descripción de aquella cabeza es que era inhumana, ya que el tamaño y la forma era muy grande. En cuanto a los rasgos faciales, no los pude notar, ya que estaba demasiado oscuro para ver, y todo sucedió demasiado rápido. Ni bien vi todo eso, y dejé escapar un grito como el que nunca lo había hecho. Rápidamente fui debajo de la cama por mi escopeta, pero para entonces, la cosa en la ventana ya se había ido. Mi esposa, al escucharme gritar, también lo hizo. Rápidamente yo corrí hacia la ventana y la cerré. Esa noche fue hace casi 2 años, y esa criatura
sea lo que sea, rondó nuestra casa durante 3 días seguidos. Luego de eso, ya nunca más lo volvimos a escuchar. Esto nos ocurrió a 2 amigos y a mí en el mes de agosto de 2016. Uno de ellos vivía cerca del campo y más allá de su casa, andando por la carretera, vimos que habían muchos sembradíos de milpas. Rolando y yo le preguntamos a nuestro amigo Tomás de quiénes eran, y él nos dijo que no lo sabía, pero contaba que los dueños pronto irían a cortar los elotes, ya que estaban buenos. Entonces, se nos ocurrió la idea de sacar algunos elotes para comerlos asados. Eran aproximadamente las 2 de la tarde, la hora perfecta porque con tanto sol, nadie estaría cuidando los sembradíos, o al menos, eso creíamos. Al dirigirnos hacia allí, nos encontramos con un canalcito que tenía agua, pues el día anterior había llovido. El canal se encontraba como a 1 metro debajo de la carretera por la que nosotros íbamos, y luego de este empezaba un camino de tierra por el que se podía entrar de lleno a los sembradíos. La tierra estaba mojada, y al momento de entrar en el primer sembradío, Rolando se resbaló, cayendo en el lodo. Todos nos empezamos a reír, pero en ese momento, Rolando se quedó pálido y preguntó que quién era el hombre de negro que estaba a lo lejos, escondido entre los árboles. Todos miramos asustados hacia allí, porque pensamos que había algún guardia cuidando la siembra. Lo primero que pensamos fue que nos habían sorprendido y que debíamos regresar. Y efectivamente, al mirar hacia ese lugar, Tomás y yo vimos que aproximadamente a unos 300 metros, escondido entre los árboles, se encontraba una silueta oscura. Era un hombre muy alto, con una capa que ondeaba con el viento y que parecía tener como un casco negro en la cabeza. Yo pensé que era un espantapájaros, y así se los dije, pero mis amigos no estaban muy convencidos. Entonces Rolando se puso de pie y dijo que mejor nos volviéramos. En eso estábamos, cuando de repente, a unos 100 metros, se apareció un perro negro. En ese instante nos olvidamos del hombre de negro, y como el perro se dirigía hacia nosotros, dijimos que definitivamente había una persona cuidando los cultivos. Ya que se veía un perro, había también algún cuidador. En broma, Tomás dijo que nos fuéramos antes de que nos dieran un balazo por rateros. Entonces iniciamos la retirada, pero cuando yo volteé hacia atrás para echar un último vistazo, no vi más al perro, ni tampoco a la silueta del hombre. Yo se los dije a mis amigos, y efectivamente cuando ellos voltearon, ya no estaba ni el cuidador ni el perro. Entonces, ahí fue cuando sí nos dio miedo y empezamos a correr. Y mientras lo hacíamos, detrás de nosotros, escuchábamos una risa aterradora que retumbó por todo el campo. Incluso algunas de las aves que se encontraban dentro de los cultivos salieron huyendo. El camino no nos alcanzaba para correr los 3 al mismo tiempo, así que tropezando unos con otros, corrimos aterrados. Y en un momento, inexplicablemente, Tomás cayó de la carretera hacia adentro del canalcito, y al caer, se lastimó el brazo. Él gritaba pidiendo ayuda, y como pudimos le ayudamos a subir nuevamente hacia la carretera. Luego de dar unos pasos, yo miré nuevamente hacia atrás, por si alguien nos venía siguiendo, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, ya que vi a unos 20 metros de nosotros que se encontraba aquel hombre de negro con esa capa que se movía con el viento, y también estaba junto a él aquel perro negro. Les dije a mis amigos que corriéramos más, y desesperados logramos llegar hasta la casa de Tomás. Luego de unos días, entre los 3 decidimos investigar lo que había pasado
y nos enteramos que en aquellos campos cada año se sembraba, pero nunca se cosechaba. Simplemente se dejaba la siembra intacta. Nosotros sospechamos que el motivo de aquello tenía mucho que ver con aquel hombre de negro, pero decidimos no saber más y dejar las cosas como estaban. Contaban los antiguos habitantes españoles de México que una vez hubo un hombre llamado Bernardo que vivía en un pueblo de campo alejado, el cual se dedicaba al pastoreo por aquellas zonas del monte. Todos los días tenía que recoger a sus ovejas para guardarlas en un corral que estaba en el monte cuando anochecía, ya que era su deber protegerla de los animales salvajes del monte. Él siempre salía montado en su burro como todas las tardes, hasta que una noche salió apresurado a buscar a sus ovejas, ya que se le había olvidado a causa del vino que había tomado en su casa, pero se acordó que las había dejado en el monte, así que se dirigió hasta ese sitio montado en su burro. Por suerte, encontró a todas sus ovejas reunidas en un solo lugar, así que se dispuso a arrearlas para que ingresaran en el corral. Al terminar su labor, se dirigió de nuevo a su casa, pero estando en el bosque, de repente escuchó un ruido detrás de él, y al voltearse, vio que una oveja estaba a lo lejos, en el medio del camino. Él pensó que era una de sus ovejas, que se había extraviado de su ganado. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia ella, bebiendo unos tragos del vino que llevaba encima. Cuando se acercó a la oveja, la agarró y la puso atrás suyo, y los tres reanudaron la marcha. Pero cuando iba por el camino, escuchó unos ruidos extraños. Se escuchaba como si algo se arrastrara por el suelo. De repente, Bernardo miró debajo en la tierra, y para su terror, se dio cuenta de que aquellas patitas blancas del cordero ahora eran unas enormes patas que se arrastraban por la tierra. Bernardo, estando ebrio, dijo: ¿cómo crecieron las patas de este animal? Y en ese momento, una voz horrible y sumamente siniestra le respondió: al diablo también le crecieron los dientes. Al oír eso, a Bernardo se le quitó la borrachera y comenzó a temblar del miedo. Y poco a poco fue girando su cabeza para ver en qué se había convertido aquella cabra. Y en ese momento, su rostro se desencajó por el terror al mirar que la cabeza del cordero se había convertido en algo demoníaco. Sus ojos eran rojos, con dientes enormes y afilados. Bernardo dio un grito de terror y alzando su mano empujó a aquel ser sobrenatural. Y fue así que huyó, dejando abandonado a su burro en el campo. Cuando llegó a su casa, no podía articular ni una sola palabra y se quedó encerrado por 3 días sin salir afuera, hasta que el miedo desapareciera. Días después, se dispuso a contar en una cantina a las personas del pueblo lo que le había sucedido, pero como era de esperarse, no le creyeron nada. Incluso hasta sus amigos lo tuvieron de loco. Pero Bernardo juraba que lo que le había acontecido fue 100% real.